Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de Cúcuta. De la jornada de la tarde le habla su profesor de física, Ramón Mendoza. A mis alumnos del grado 10 les traigo la guía número 58 con el tema de estática, un problema donde presento diferentes gráficas para hallar ahora el valor de la tensión de un cable y la fuerza que ejerce una barra sin peso, es decir, tomamos una barra, por ejemplo, de aluminio con peso despreciable. ¿Listo? Entonces, siempre en este tipo de estudio donde interviene o dos cables o un cable y una barra, siempre es hallar el valor de la tensión y el valor que ejerce la fuerza de la barra. ¿Listo? Entonces observo acá la primera gráfica donde esto representa una pared. Esta es la barra de aluminio y se sostiene un cable, observe, se ata un cable arriba, un ángulo de 30 grados en la cual sostiene un bloque de 50 newton. Entonces la pregunta es: ¿cuántos newton ejerce la tensión y cuántos newton hace la fuerza de la barra? Lo primero que tenemos que tener a consideración es trazar el plano cartesiano muy sutilmente en el punto de corte acá y trasladar los ángulos con respecto al eje X. Es decir, este ángulo de 30 grados acá debe ser 60 grados. Luego voy a descomponer la tensión y traslado la fuerza de la barra en forma acá, a este lado, respetándole la dirección, el sentido y la magnitud. ¿Listo? Los 50 newton representa el peso. Entonces, acá está el plano cartesiano, el eje Y, el eje de las X, la fuerza de la barra que la coloqué acá. Aquí está la tensión a 60 grados, el cable, y hallo las componentes en Y y en X. Observe, y aquí está el peso de los 50 newton. Entonces la pregunta es: ¿quién ejerce más fuerza, la tensión o la fuerza de la barra? Observe, aquel que tenga mayor ángulo en el eje de las X, ese va a ser mayor con respecto al otro. Es decir, la tensión aquí debe ser mayor que la fuerza de la barra. Aquí está una respuesta que debemos comprobar. ¿Listo? Tensión mayor que la fuerza de la barra. Entonces, vamos acá a aplicar la ley del concepto de la estática. La sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también igual a 0, en X y Y. Observe, aplicamos la número 1 para X, entonces la fuerza de la barra, observe, menos tensión en X, las componentes, el orden no importa, puede ser primero tensión en X menos la fuerza de la barra, porque eso va a ser igual a 0, mírela, no tiene ningún problema. Y la segunda sumatoria en el eje de la Y va a ser la tensión en el eje Y el peso, no hay más. Aquí está tensión en el eje Y menos el peso igual a 0. Luego la fuerza de la barra, mire que es igual, y la componente X lo vimos que está relacionada con el coseno del ángulo que forme aquí, que en este caso es 60 grados. Observe, 60 grados igual a 0. TY, pero Y está relacionado con el seno, el ángulo que tenga ya es 60 grados. Igual este peso que está negativo lo coloca acá positivo, observe. Y entonces llegamos al sistema de 2 por 2. Observe, la fuerza de la barra menos T coseno de 0 igual a coseno de 60 igual a 0. Y la segunda, mire, T seno de 60 grados igual a 50 newton. Siempre hay que hallar el valor de la tensión y el valor de la fuerza de la barra. ¿Listo? Todos los casos son similares. El tratamiento es descomponer las fuerzas y hallar las componentes de cada una en el plano cartesiano. ¿Listo? Similarmente, aquí está el otro ejemplo. Mire, muy sencillo.
representa aquí la pared. Observe el mismo cable a 30 grados. Ahora la fuerza de la barra se coloca a 60 grados con respecto a la pared y sostiene el cable un cuerpo, un peso de 50 newton. Ahí está. Trazamos sutilmente el plano cartesiano del eje Y, el eje de las X. Trasladamos la fuerza de la barra respetándole todo acá. Observe, sin cambiarle dirección, ni magnitud, ni sentido. Observe, este ángulo acá es 30 grados. Entonces lo ubico con respecto al eje X, 30 grados acá va a ser. ¿Listo? Aquí el ángulo que debe operar en el plano cartesiano no es 30, sino 60. Procedemos entonces a mostrar las componentes en el plano cartesiano X y Y. Observen, la fuerza de la barra fue trasladada aquí, mire, a 30 grados. ¿Por qué? Repito, porque este ángulo vale 30 grados, el que estoy mostrando. 30 grados está la fuerza de la barra. Hallo las componentes F de B en X y F de B en Y. Lo mismo, traslado la tensión a 60 grados. Hallamos la tensión en Y, mírela, y la tensión en X. Y abajo quedó en el eje de la Y el peso. Conclusión, contemos las fuerzas que están en el plano cartesiano. La fuerza de la barra en X1, la tensión en X2, en el eje Y, peso Y, y la fuerza de la barra en Y. Otras dos van 4 y el peso son 5. En total hay 5, 2 en el eje X y 3 en el eje Y. Y aplico la misma condición de estática, de equilibrio. Mire la sumatoria de fuerzas en X, la número 1, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, la número 2, igual a 0. Las fuerzas que están en el eje X son 2. Observe, la fuerza de barra en X menos T sub X, el orden no importa. En todo caso son contrarias, se restan y debe ser igual a 0. Mírelo, fuerza de la barra en X menos tensión en X igual a 0. Y la segunda, la fuerza de la barra en Y va hacia arriba más T sub Y va hacia arriba, obvio, menos el peso igual a 0. Luego la ordenamos, queda la primera, fuerza de la barra por coseno X está relacionado con coseno. Recuerden, el ángulo de la barra es 30 grados menos T coseno, recuerde que X es coseno, de 60 grados. ¿Listo? Igual a 0. Aquí está la segunda ecuación, esta en Y, fuerza de la barra en Y, pero Y significa seno de 30 grados. Observe lo que forma la barra, más T seno de 60 grados. Estoy hallando esta T sub Y a 60 grados. Igual, observe, este que está negativo lo coloco acá, positivo, que es 50 newton. ¿Listo? Y similarmente hallar el valor de la tensión y la fuerza de la barra. Debemos comprobar entonces esta respuesta, que la tensión es mayor que la fuerza de la barra. ¿Por qué? Porque la tensión tiene mayor ángulo, 60 grados, con respecto al ángulo de la barra, 30 grados. Observen, ¿listo? No se trabaja con 30, no se trabaja con 60, sino con 30 grados acá. Tercer y último caso elemental, mírelo. Aquí está ahora el cable en forma horizontal. Esta es la pared, el cable horizontal sostiene un peso de 50 newton, la fuerza de la barra a 60 grados. Trazamos el plano cartesiano muy sutilmente, el eje de las Y, el eje de las X. Trasladamos la fuerza de la barra de aquí arriba, observe, respetando la dirección, el sentido y la magnitud. Trabajamos con este ángulo que es 30 grados. Aquí es 30 grados por ser opuestos al vértice con respecto al eje X, y la gráfica queda elemental. Observe, trazamos el plano cartesiano, el eje X, y aquí está la fuerza de la barra a 30 grados. Observe, ¿por qué a 30 grados? Por ser opuestos al vértice, lo trasladamos y lo ubicamos acá. Y la tensión quedó en el eje X, entonces la única que tiene componentes va a ser
la fuerza de B en X y la fuerza de B en Y, por la que tensión quedó quieta, y el peso vertical hacia abajo, los 50 newtons. Entonces tenemos en el eje de la X dos fuerzas, T y la fuerza de B en X, y en el eje de la Y tenemos también otras dos, F de B en Y menos el peso. ¿Listo? Y aplicamos la condición de estática, sumatoria de fuerza en X igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y igual a 0. X representa coseno primero, F de B en X menos T, que quedó sobre ahí, igual 0. Observe este menos este, igualito. Y la segunda, la fuerza de B en Y menos el peso, no hay más. Fuerza de B menos el peso en Y, menos el peso igual a 0. X representa coseno, F de B por coseno de 30 grados. Ese es 30 grados el ángulo que me forma acá, observe, mírelo. Menos tensión igual a 0, el orden no importa. Observe, y segunda, F de Y, pero Y representa seno de 30 grados. Observe el ángulo. Igual que este peso que está negativo lo coloco acá positivo y lo recogemos, lo ordenamos para el sistema de 2×2. Ecuación número 1, fuerza de barra por coseno de 30 menos tensión igual a 0, y la segunda, fuerza de la barra seno de 30 igual al peso, que son 50 newtons. Siempre vamos a hallar el valor de la tensión y de la fuerza de la barra. Observe que siempre en los tres casos llegamos al sistema de 2×2, que lo pueden hacer por igualación o por sustitución. Pura matemática de octavo. Bueno, chao jóvenes. Bendiciones en Cristo. Amén y amén.